¿Sabías que es posible ir a misa todos los domingos, comulgar, cantar los himnos, y aún así que Jesús diga al final, ¿nunca te conocí? Parece imposible, ¿verdad? Pero el Padre Pío vio que esto sucedía. Él fue testigo de católicos devotos que participaban en la Santa Misa, pero cuyos corazones estaban tan distantes de Dios que Jesús no los reconocía como sus hijos. Y lo más aterrador es que estas personas no lo sabían. Ellas pensaban que estaban salvadas. Hoy vas a descubrir los 7 tipos de católicos que van a misa pero a quienes Jesús no conoce. Y lo que estás a punto de escuchar podría salvar tu alma. Antes de comenzar, deja tu like en este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido sobre fe verdadera y vida eterna. Y comparte con tus hermanos católicos, porque este mensaje podría despertar muchas almas. El Padre Pío de Pietrelcina fue uno de los santos más extraordinarios del siglo XX. Durante 50 años. Llevó los estigmas de Cristo, tuvo el don de la bilocación, de la lectura de almas, y pasó largas horas en el confesionario escuchando los pecados de millones de personas. Pero entre todos sus dones místicos, había algo que lo marcaba profundamente, su capacidad de ver el verdadero estado de las almas durante la Santa Misa. El Padre Pío celebraba la misa con una intensidad que hacía llorar a la gente. Porque él veía verdaderamente a Jesús presente en la Eucaristía. Él veía a los ángeles. Él veía a las almas del purgatorio asistiendo. Pero también veía algo terrible. Personas que estaban físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. Y en varias ocasiones, el Padre Pío hizo advertencias devastadoras sobre católicos que asisten a misa pero no viven lo que celebran. Estas revelaciones son consistentes con las palabras del mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Para entender quiénes son estos 7 tipos de católicos, necesitamos mirar con honestidad dentro de nosotros mismos. Porque lo que estás a punto de descubrir ahora puede ser el espejo que tu alma necesita ver. Así que comencemos. El primer tipo es el que el Padre Pío veía con más frecuencia, el católico que está físicamente en misa, pero mentalmente en otro lugar. Entras a la iglesia, haces la señal de la cruz, pero tu mente ya está planeando el almuerzo, pensando en el juego, preocupado por el trabajo, o simplemente distraído con tu teléfono. La misa comienza, te levantas, te sientas, te arrodillas en los momentos correctos, pero tu corazón no está allí. Cantas, pero no sientes. Respondes, pero no reflexionas. Comulgas, pero no adoras. El Padre Pío decía algo devastador. Prefiero a una persona que nunca fue a misa pero tiene un corazón sincero, que a alguien que va todos los domingos pero cuyo corazón está en el mundo. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en el momento de tu muerte, cuando te presentes ante Jesús, Él mirará todas esas misas a las que asististe, y dirá, nunca estuviste verdaderamente conmigo. La pregunta es, ¿cuándo estás en misa, dónde está tu corazón? El segundo tipo es devastador, el católico que va a misa, pero guarda rencor en su corazón. Estás allí, en la celebración del amor supremo de Cristo que perdonó hasta a sus verdugos en la cruz, pero tú te niegas a perdonar a tu hermano. El Padre Pío era radical sobre esto. Él decía, si no perdonas de corazón, tu comunión se convierte en tu condenación. ¿Cuántos católicos están en misa, rezan el Padre Nuestro diciendo perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, pero en realidad no han perdonado a nadie? Todavía guardan odio hacia un familiar. Todavía alimentan resentimiento hacia un amigo. Todavía cultivan venganza contra alguien que los hirió. Y luego reciben el cuerpo de Cristo como si nada pasara. Jesús fue absolutamente claro en Mateo 5:23.
Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ve primero y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. En el día de tu juicio, Jesús no preguntará cuántas misas asististe. Él preguntará, ¿amaste? ¿Perdonaste? Y si la respuesta es no, todas esas misas no habrán valido nada. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar hoy? El tercer tipo es el más peligroso, el católico que va a misa y comulga en estado de pecado mortal. Son personas que viven en adulterio, fornicación, pornografía, odio cultivado, o cualquier otro pecado grave, pero continúan comulgando como si nada pasara. El Padre Pío veía estas almas durante la misa y se horrorizaba. En varias ocasiones, él negó la comunión a personas que se acercaron al altar, porque veía que sus almas estaban en tinieblas. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, es brutal. Quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y en el versículo 29, quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. ¿Leíste eso? Su propia condenación. Comulgar en pecado mortal no es neutral. No es al menos fui a misa. Es profanación. Es sacrilegio. Y te está llevando al infierno más rápido que si nunca hubieras ido. El Padre Pío decía: es mejor quedarse en casa que ir a misa y comulgar en pecado mortal. La solución es simple: confiésate antes de comulgar. Pero ¿cuántos católicos piensan que no es necesario, que Dios entiende, que este pecado no es tan grave? Jesús conoce cada pecado. Y Él está esperando que te arrepientas de verdad. El cuarto tipo es el católico que ha ido a misa durante años, pero sigue siendo exactamente la misma persona. Mismos vicios. Mismos defectos. Mismo egoísmo. Misma frialdad. Misma falta de caridad. La misa no ha transformado nada en tu vida. El Padre Pío decía: la Santa Misa debe transformarte. Si sales de misa de la misma forma en que entraste, no has participado verdaderamente. Piénsalo bien, si recibes a Jesús en la Eucaristía todos los domingos, ¿cómo puedes seguir siendo la misma persona de hace 5, 10, 20 años? ¿Cómo puedes seguir con el mismo temperamento explosivo? ¿Cómo puedes seguir siendo egoísta, frío, sin compasión por los pobres? ¿Cómo puedes seguir mintiendo, engañando, juzgando, chismoseando? Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice: la fe sin obras está muerta. Y Jesús mirará todas esas misas a las que asististe y preguntará: ¿y qué cambió en ti? Si la respuesta es nada, entonces Jesús dirá: nunca me conociste verdaderamente. La misa no es un ritual mágico. Es un encuentro transformador. Si no estás siendo transformado, no estás encontrando verdaderamente a Jesús. El quinto tipo es el católico que va a misa, pero pasa todo el tiempo juzgando a los demás. Mira la ropa de esa mujer. Esa familia llegó tarde otra vez. Ese hombre ni siquiera sabe rezar bien. El sacerdote hoy está muy lento. Vas a misa no para adorar a Dios, sino para fiscalizar a los demás. El Padre Pío veía estas almas y lloraba. Porque ellas pensaban que eran más santas que los demás, pero sus corazones estaban llenos de soberbia. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano precisamente sobre esto. El fariseo fue al templo y dijo: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. Y Jesús dijo que ese hombre no fue justificado. Pero el publicano, que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, solo decía: oh Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dijo: este hombre volvió a casa justificado. Lucas 18:14,
el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si vas a misa y pasas tu tiempo comparándote con otros, juzgando, criticando, sintiéndote superior, Jesús no te conoce. Porque no conoces la humildad. Y sin humildad, no hay salvación. El sexto tipo es el católico que va a misa, escucha el evangelio sobre amar al prójimo, pero ignora completamente a los pobres. Pasas junto al mendigo en la puerta de la iglesia y desvías la mirada. Ves a alguien que necesita ayuda y finges que no viste. Tienes los medios para ayudar, pero eliges gastarlo todo en ti mismo. El Padre Pío era extremadamente riguroso sobre esto. Él fundó la Casa Alivio del Sufrimiento precisamente para servir a los pobres y enfermos. Y él decía: no sirve de nada ir a misa si no tienes compasión por los que sufren. Jesús, en Mateo 25, es absolutamente claro sobre esto. Él dice que en el juicio final, Él separará a las personas y dirá: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Era forastero y no me acogiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Estaba enfermo y en la cárcel, y no me visitaste. Y la gente dirá: Señor, ¿cuándo te vimos así? Y Jesús responderá: cada vez que dejaron de hacer esto por uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo por mí. E irán al castigo eterno. ¿Leíste eso? Castigo eterno. No por haber asesinado. No por haber blasfemado. Sino por haber ignorado a los pobres. Si vas a misa pero no tienes compasión, Jesús no te conoce. Porque Jesús es compasión. Y el séptimo tipo, quizás el más común, es el católico que va a misa por obligación, no por amor. Vas porque tienes que ir. Porque si no vas es pecado. Porque tu familia lo espera de ti. Porque siempre ha sido así. Pero en el fondo, no quieres estar allí. No sientes alegría. No sientes deseo. No sientes amor. Es solo un deber cumplido. Una casilla marcada en la lista de tareas de la semana. El Padre Pío decía: Dios no quiere obligación. Dios quiere amor. Y Jesús fue claro en Juan 4:23. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No adoradores que lo adoren por miedo. O por tradición. O por obligación social. Sino adoradores que verdaderamente lo amen. Piénsalo, ¿preferirías que alguien pase tiempo contigo porque te ama, o porque se siente obligado? ¿Y crees que Dios es diferente? Si vas a misa solo cumpliendo el expediente, Jesús lo sabe. Y en el día de tu juicio, Él dirá: nunca me amaste. Solo me toleraste. Y esa es la diferencia entre salvación y condenación. Entonces estos son los 7 tipos de católicos que van a misa, pero a quienes Jesús no conoce. Y tal vez ahora te estés preguntando: entonces, ¿cómo debo ir a misa? La respuesta es simple, pero profunda. Ve con el corazón. No solo con el cuerpo. Ve para encontrar a Jesús. No para cumplir una obligación. Ve para ser transformado. No para salir igual. Ve con amor. Perdón. Humildad. Compasión. El Padre Pío nos enseñó que cada misa debería acercarnos más a Dios y hacernos más parecidos a Cristo. Y si eso no está sucediendo, necesitamos cambiar urgentemente. Porque el tiempo está pasando. Y un día estarás ante Jesús. Y en ese momento, no importará cuántas misas asististe. Importará si verdaderamente lo conociste. Y si Él verdaderamente te conoce. Si este mensaje tocó profundamente tu corazón, deja tu like, comparte con otros católicos que necesitan escuchar esto, y escribe en los comentarios: Señor Jesús, que yo te conozca y sea conocido por ti. Hagamos una oración juntos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, perdóname por todas las veces que fui a misa con el cuerpo, pero dejé mi corazón afuera. Perdóname por haber profanado tu presencia con mi indiferencia, mi distracción, mi pecado, mi orgullo. Dame un corazón nuevo. Un corazón que te ame verdaderamente. Un corazón que se transforme con cada Eucaristía. Un corazón humilde, perdonador, compasivo. Que nunca más vaya a misa por obligación, sino por amor. Que cada comunión sea un verdadero encuentro contigo. Y que en el día de mi juicio, tú puedas reconocerme y decir, bien hecho, entra en el gozo de tu Señor. Padre Pío, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ir a misa no te salva. Conocer a Jesús te salva. Que Dios te bendiga. Que la Santísima Virgen María te proteja. Examina tu conciencia hoy. Y cambia mientras hay tiempo. Hasta el próximo video. Y nos vemos en el paraíso.